apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Durante esta semana he estado meditando, he estado revisando un poco la Escritura en cuanto a los sucesos que estamos viviendo. Y me encontré con este pasaje ahí en la Escritura donde estaban edificando, había unas personas del remanente edificando el templo de Dios, y después llegaron otros que querían también ayudarlos a edificar, y ellos dijeron no queremos, porque eran los enemigos querían ayudarlos a edificar, y ellos dijeron no queremos ayuda, solamente nosotros vamos a edificar. Los que querían ayudarle, los enemigos que querían ayudarle a construir un templo para Dios, levantaron falsas calumnias y escribieron cartas al rey para que suspendiera la obra. Y vemos en la historia que ya no lo vamos a ver ahí en el versículo 9, si usted versículo 9 dice: y en tal fecha escribieron a Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, estos, los alomitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Así que vemos que un grupo de gente había llegado de todos los lugares y ahora estaban viendo a Esdras reconstruir el templo. Pero dice versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Creo que estamos viviendo esos tiempos últimamente. Creo que dentro de la iglesia hay mucha gente intimidada por la situación que está pasando. Y gente hoy en día, imagínense, hoy en día gente de afuera nos está diciendo de que tenemos que parar, tenemos que frenar. Algunos hermanos no han dicho que somos negligentes por estar haciendo esto. Fueron las mismas palabras ocupadas en el libro de Esdras, y que también Ageo repite las mismas palabras, donde la gente, los que estaban construyendo el templo de Dios eran los negligentes y no la gente que no seguía a Dios. Y eran palabras muy similares a los tiempos que estamos viviendo. Y quiero sacar de ese texto que realmente nos puede ayudar en estos tiempos de situación, porque mucha gente, y es lo que yo creo, que Satanás se ha aprovechado de estos momentos para atemorizar al pueblo de Dios. Hay mucha gente, mucho creyente atemorizado del pueblo de Dios, y ahí en el versículo 4, mire, si usted está en el versículo 4, mire lo que dice el texto me están pidiendo la cita ahí de Esdras. En Esdras capítulo 4, miren lo que dice ahí en el versículo 4. Dice: pero el pueblo de la tierra, el mundo, la gente de afuera, intimidó al pueblo de Judá, o intimidó al pueblo de Dios, o intimidó a la iglesia local, y la atemorizó para que no edificar, para no construir, para no mejorar, para no edificar mi vida espiritual. Y hoy día estamos viviendo aquellos tiempos. Como cristianos, muchas veces el pueblo de la tierra quiere intimidar al pueblo de Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, viene el pueblo de la tierra y nos dice cosas acerca de lo que estamos haciendo. No te olvides que Satanás odia la palabra de Dios. Satanás no quiere que se lea la palabra de Dios. Satanás quiere que decline nuestra fe. Satanás quiere que todo hombre y mujer no se acerque a Dios. Y en el estado en que estamos viviendo hoy en día, realmente en muchos hogares se piensa que la iglesia cerró. Y la iglesia no ha cerrado, ni la iglesia va a cerrar, porque el Señor así lo estableció. Pero lamentablemente algunos piensan que estamos de vacaciones espiritualmente. Hay mucha gente que a nuestro alrededor nos van a decir cosas porque el no congregarse, el no estar leyendo la Biblia. Y yo te digo que no puede ser eso. Dice ahí en el versículo 5, estoy haciendo un resumen, todavía no he hecho al sermón.
Versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Entonces escriben acusaciones contra los que estaban haciendo las cosas correctas, porque no se quisieron unir con ellos, y vemos el pueblo de Dios que los separa. Entonces llegaron estas cartas, dice el texto, que llegaron cartas a Artajerje, el famoso Artajerje que se hizo famoso en 300. Antes algunos no tenían idea quién era Artajerje, hasta que vieron la película 300 recién vinieron a saber quién era. A los que nos gusta la historia ya lo conocíamos. Aproximadamente en el año 522 a.C. Y en el versículo 21, miren lo que dice aquí: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden, dice el rey. Versículo 23, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerje fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Y qué tristeza lo que sucedió en aquellos tiempos y que está sucediendo hoy en algunos lugares. ¿Qué dice? Entonces, versículo 24, ¿qué dice? Entonces cesó la obra. Hasta ese momento que acabamos de leer, podríamos decir que gran parte de lo que estamos leyendo, estamos viviendo. Ha cesado la obra en muchos lugares. Y es una tristeza y es una pena. Y el problema es que ha cesado en el corazón de algunos. Porque al final el templo somos nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando de repente cesa la obra? ¿Qué podemos hacer en estos tiempos en que algunos piensan que ha cesado la obra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando vivimos tiempos de crisis, situaciones difíciles como esta? Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, para sacarle provecho a la palabra de Dios y ver que situaciones como esta ya se han vivido, y inclusive antiguamente fueron peores, porque a mucha gente perdió la vida haciendo que la obra funcionara. Hoy en día creo que a ninguno de nosotros, por hacer la obra, nos van a llevar presos. Pero hoy en día hay un crecimiento del miedo. Acuérdense que Satanás asusta, pero es un león sin dientes. Vamos a orar para decir la palabra de Dios en esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo, esta mañana que nos das aquí en tu casa, Dios, agradecido por la bendición que nos permites estar leyendo tu palabra en esta mañana. A los que estamos aquí en el templo, a los que están allá en sus casas, que Dios realmente les llene de bendición y que podamos ser realmente a través de la palabra de Dios ser desafiados en los tiempos que estamos viviendo. Señor, simplemente agradecido por todo lo que harás. Bendice a nuestros niños también, que algunos ahí echan de menos la iglesia, no hayan la hora de estar con sus amigos, hermanos aquí en la iglesia alabando a Dios. Que prontamente esto mejore y que realmente nosotros nos animemos a seguir haciendo la obra de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu santa palabra, y agradecido, Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que está sucediendo alrededor de nosotros hoy en día es complejo. Y quizás no pongamos la fe suficiente en Dios. Hoy día, una palabra que en mi casa últimamente se escucha: en ti viviré confiado. La escucho día y noche en mi casa. Y no es de nosotros los adultos, sino es de la Perla, la última de mis hijas, la pequeñita. Y repite constantemente todo el día un versículo que le están enseñando en la escuela dominical a través de un mensaje o de un llamado telefónico, y le dijeron a Perla que se aprendiera un versículo. Y ¿saben qué? Maravillosamente es un versículo largo que yo digo, algunos adultos no se lo aprenderían. Ella ya se lo aprendió y anda todo el día, y la frase que más resuena a mi oído y dice: en ti viviré confiado. Hoy en día hay muchas iglesias que se están cerrando. Hay muchos lugares donde se detuvo el ganar almas. Y no entiendo por qué. Yo no sé por qué el mundo nos atemorizó. Yo no sé por qué hoy día la gente externa, como en esta historia, nos atemorizaron. Gente no está saliendo. No, es raro
es raro, ¿se dejó de ir a ganar almas o se dejó de evangelizar? Pero sí lo suficientemente vamos al supermercado a comprar unas cosas necesarias y ir a comprar el pan. No entiendo la relación una cosa con otra, cuando ambas cosas podríamos hacer. Estaba hablando con algunos pastores de Ecuador por la crisis que hay allá y algunos de acá. Increíblemente, hay algunos dicen, dejaron de ganar almas, dejaron de leer la Biblia, y hay algunos hermanos que han tomado vacaciones en sus diezmos y ofrendas. Interesante lo que me decían los hermanos de Ecuador. No estamos cantando, pareciera que cesó la obra de Dios. Pero el versículo 23 dice, les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra. Y la más tristeza que me da en este texto, que al meditarlo, es que los hermanos en aquel tiempo, de los pueblos de Israel, de Judá, de Benjamín, ninguno de ellos se opuso. Solamente acataron. Y cesó la obra. Llegó Artajerjes, mandó un edicto, mandó un comunicado, mandó fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y cesó la obra, sin chistar. Eso es lo que dice el texto. Cesó la obra. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué sucede con esta historia? A lo mejor uno podría decir, la historia llegó ahí, sucedió ahí, se cesó la obra, se paró de construir. Pero vamos a ver que no es así. Mire por favor Esdras capítulo 5. El pueblo se desanimó muy rápido. Llegaron las cartas de Artajerjes diciendo que cesen. Ya no sigan reconstruyendo el templo ni a Jerusalén. No te olvides que como cristianos y como hijos de Dios somos libres y debemos seguir avanzando y debemos seguir anunciando el Evangelio. Si está pasando algo o hay una pandemia para que nos provoque a dejar de hacer cosas para Dios, creo que hay un problema. Y entonces vemos justamente que a la final el Señor manda a dos tremendos predicadores. Fueron tremendos predicadores, a Ageo y a Zacarías. Dos predicadores que aparecen en esta historia. Y Dios les manda el mensaje que le transmita a los hermanos que habían cesado la obra en Jerusalén. Versículo 1 de Esdras 5. Profetizaron, dice, Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Se da cuenta de que cuando ellos cesaron la obra, y si, mire, no hay estudio específico de cuánto tiempo cesó. Algunos teólogos piensan que 2, hay otros teólogos que piensan que cesaron 15 años. La Biblia no nos da ese detalle, pero lo que te quiero decir es que ¿qué hizo Dios cuando cesó la obra? ¿Qué hizo Dios cuando paró y cuando el edicto del rey o llegó el artículo que sea y cesó la obra? Dice en Ageo 1 que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 5, ¿está conmigo ahí? Dice pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién mandó instrucción después del edicto del rey? Dios. Pues así ha dicho. Ustedes están en Esdras. Yo estoy leyendo Ageo 1. Disculpen, vayan a Ageo, les viso. A los que están aquí, algunos que están aquí les viso rocho. ¿Con qué está leyendo el pastor? En su casa tiene que haberle pasado lo mismo. Ageo, por favor, Ageo. Porque se acuerda que mandó dos predicadores, a Ageo y a Zacarías. Y el que nos relata qué le dijo al pueblo que había parado y cesado la obra, Ageo. Ageo, capítulo 1. Los que están en la casa, mi hermano, nadie te está mirando en la iglesia, así que puedes revisar el índice donde está Ageo. Es uno de los pocos libros que se leen, pero ahora va realmente
calza perfecto con lo que estamos hablando. Tuvo Dios que mandar a Ageo y a Zacarías a predicar y profetizar, y sus predicaciones, por si acaso, si usted lee el libro, no fueron suavecitas, no fueron hermano, por favor, ¿sabes qué? Te animo. No, fueron predicaciones poderosas de parte de estos profetas enviados por Dios. Dice Ageo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Le estaba diciendo a los que estaban sin hacer nada en la obra. Le está diciendo a aquellos hermanos que dejaron de hacer cosas para Dios durante el periodo que Artajerjes dijo: no se reúnan más, no construyan más, no se congreguen más. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Tremendo mensaje. Y está diciendo de que va a llegar la promesa por estar encerrados, y por si acaso no me saquen fuera de contexto, por estar encerrados en la casa no haciendo nada para Dios. No estoy diciendo de que en estos tiempos usted esté encerrado en su casa haciendo algo para Dios. ¿Sabe qué? Últimamente yo no estoy encerrado en mi casa, yo me muevo, he tenido que visitar a algunos hermanos. Es increíble que muchos de ustedes, a lo mejor ustedes piensan: oh, estamos en cuarentena. Sí, el pastor no está en cuarentena, hay matrimonios que están en problemas y uno tiene que ir a visitarlos. Hay gente que se ha enfermado y hay que ir a verlos. O sea, todo el mundo puede estar en cuarentena, y sabemos que el pastor no puede estar en cuarentena. Y algunos me dicen: pero pastor, y alguien me dijo: ¿estás poniendo a sus hijos? Sí, pero siempre he dicho: prefiero hacer la voluntad de Dios que la mía. Pero no he estado quieto, estoy haciendo clases al extranjero, me llamaron justamente producto de la cuarentena, y me llamaron diciendo: ahora que usted está desocupado en cuarentena, ¿podría ayudarnos? Y yo no sé en qué momento ellos creen que uno está desocupado. Pero yo dije amén, porque yo quiero, a pesar de que sí, no hay tanto tiempo para venir a la iglesia porque no hay nadie. Entonces yo quiero ocupar mi tiempo, y he empezado a hacer clases de diferentes, a nivel de América estoy haciendo una clase. Entonces, que todas esas cosas, estoy haciendo algo para la obra, estoy moviéndome, no estoy en mi casa encerrado. Si estoy en mi casa encerrado, ¿qué estoy haciendo para la obra? ¿Cuánta gente estoy convirtiendo desde mi casa? Me acuerdo un gran pastor, no amigo, pero pastor, que lo escuchaba y me gustaba predicar. Él un tiempo estuvo enfermo de su cadera, y no voy a decir su nombre, pero él estuvo enfermo de su cadera, que estuvo postrado como un año, casi 2 años estuvo postrado. Y sabe que este pastor hacía, que es impresionante. Él dijo: yo no puedo dejar de predicar el evangelio. Y él se sentaba en su silla de ruedas, se levantaba en la mañana, se sentaba en su silla de ruedas, iba a su teléfono, en aquel tiempo, iba a su teléfono, se sentaba al lado de su teléfono, abría las páginas amarillas y llamaba al que se le atravesara, y empezaba a predicar por teléfono la salvación de Jesucristo. Y mucha gente se convirtió y llegó a su iglesia de esos llamados telefónicos, porque él decía: estoy postrado, pero mi boca está buena. Y él anunciaba el evangelio todos los días, casi por 2 años. Empezó a llamar primero a los Conan, y era una guía, por si acaso, en Estados Unidos. Cuando yo escuché su testimonio de lo que hacía, yo dije: y a veces nosotros teniendo todo
para hacerlo, no lo hacemos. Es importante entender que la iglesia está viva, la iglesia no ha cerrado, pero hay mucha gente, yo he visto letreros en internet que dicen, la iglesia está viva, la iglesia es en casa. Sí, pero la iglesia es en casa, ¿cómo? ¿Sirviendo? ¿Ganando gente a Cristo? ¿O porque simplemente nos conectamos a ver en el culto, en la televisión, en el teléfono, la iglesia está viva? No es eso que la iglesia esté viva. La iglesia esté viva porque estamos haciendo algo para la obra. Dios le dijo a Ageo, a Zacarías, dígale a la gente, si están encerrados en sus casas se van a empobrecer. Y está hablando de algo espiritual y material. Mire versículo 14, que qué generó la predicación de Ageo. Y espero que en esta mañana, ojalá por obra del Señor en sus corazones, también suceda algo similar en ustedes. Porque sucedió en mí cuando encontré estos textos. Versículo 14 de Ageo 1. Y despertó Jehová. ¿Quién despertó? Dios hizo despertar el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Había un mandato de parte del rey: no construyan. Pero viene Ageo y les dice, así dice el Señor. Mire, hubieron algunos que se despertaron. Y dice la palabra, si usted está leyendo el texto, es espíritu con minúscula. Se está refiriendo a una actitud de la persona a nivel de alma. Tuvo las ganas y el deseo, podríamos decir, Dios generó el deseo y las ganas en su corazón y no el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se avivó, sino que se avivó la persona. La persona en su alma, en su mente, dijo, tiene razón Ageo, vamos a poner las manos a la obra, vamos a evangelizar, vamos a conectarnos con gente a través de lo que estamos viviendo. Entonces quiero veamos algunas cosas que sucedieron en esta historia. Lo primero que encontramos es que se encendieron. Se encendieron. Cuando escucharon la predicación, cuando escucharon el mensaje de Dios, a todos aquellos que estaban en la casa se encendieron. Porque se dieron cuenta de que venían consecuencias por estar quieto en su casa sin hacer nada para la obra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 39, versículo 3. Mire lo que dice el salmista. ¿Qué sucedió con él? Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, versículo 3 de Salmo 39. En mi meditación se encendió el fuego. En la meditación se está refiriendo que cuando leyó la Biblia o cuando escuchó un mensaje, ¿qué hizo el salmista? Se encendió. ¿Cuántos de ustedes, como a mí me ha sucedido, después de un mensaje, de una predicación, de una lectura en la casa, de algo que vimos en internet, de un predicador que leyó la Biblia, cómo a nosotros nos encendimos, nos prendimos de ganas de hacer cosas? Rápidamente, Jeremías capítulo 20. Hay muchos pasajes hoy en esta mañana, y eso es ¿por qué? Porque la palabra de Dios hace encender. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Cuando cada mañana te levantas y te pones a leer tu Biblia, a orar, Dios te va a despertar y te va a incendiar para que se prenda el fuego en tu corazón y empieces a pensar y a ver que es una necesidad la obra de Dios. Si ustedes no supieran cómo arde mi corazón, cómo mi corazón no arder en el sentido de querer hacer algo, sino de angustia, de rabia en el buen sentido de la palabra, de
de estar aquí, escuchar las alabanzas y ver la iglesia desolada. Produce tristeza. Cada vez que en la casa con mi esposa hablamos de la iglesia, oye, y nos ponemos a hablar de la iglesia, hablando de la gente, de la congregación, de estar aquí los días, los fines de semana, los domingos, inmediatamente tenemos que parar de hablar porque nuestros ojos se emocionan, nuestros ojos se llenan de lágrimas y nos da tristeza. Porque tienen que entender que tanto para mí como para ella son llamados de Dios y somos llamados a pastorear una iglesia y uno obviamente ama su iglesia. Y quizás el sentido mío no es el sentido tuyo, porque el sentido que Dios me puso a mí es el cuidado de la congregación. Imagínese usted, yo hacía un gráfico, imagínese usted, está el pastor, un ejemplo, está el pastor en el campo y ve su ganado, ahí en el redil, todo el ganado. ¿Cómo se siente el pastor cuando ve el ganado y están todos ahí alimentándose, compartiendo entre ellas las ovejas y todo, disfrutando, unos corderitos saltando, otros corderitos llorando, de todo? Pero cuando tú ves un redil y un pastor ve que vino un lobo o un león rugente, le mató todos sus animales, y me estoy refiriendo a aquellos que han perdido su fe, y uno por más que quisiera salvarlos, ayudarlos, no puede porque están dispersos. Y la Biblia dice, dispersos, cada uno en sus casas. Uno le cuesta poder tener esa conexión, ayudarnos entre nosotros. El otro día me escribió un hermano que me dijo, pastor, esto aquí, ore por mí. Yo le dije, hermano, te voy a ver. No, que me puede traer el virus. Y usted se puede reír ahí en su casa o detrás mío y sabe cómo me siento yo cuando uno quiere ayudar y no te dejan porque el mundo te ha asustado. Por eso cuando miramos la Escritura, la obra cesó porque el mundo, Artajerjes dijo que había que cesar porque otros querían hacer decaer el templo de Jerusalén. Pero vino Ageos y vino Zacarías y dijeron, ya, dijo el Señor esto, esta es la predicación para ustedes, aquellos que están en sus casas. ¿Piensan que se van a salvar? Sí, se van a salvar del virus, pero van a empobrecer. Estás sembrando donde no siembras y vas a empobrecer. Y empezó a dar una lista. Entonces hoy en día, mi hermano, tú te puedes estar salvando de un contagio, pero ten cuidado que puedes perder tremendas cosas en tu corazón y en tu relación con Dios, que van a ser más complejas y más difíciles que la propia pandemia que estamos viviendo. Les di un texto, ¿no? Jeremías 20, versículo 9. Léanlo, por favor, los que están aquí presentes y los que están en casa de igual manera. Jeremías 20, versículo 9, a la 1, a las 2 y a las 3. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No sé si te ha pasado durante esta semana que tienes una angustia y has sufrido por no venir a la iglesia. No sé si te ha pasado a aquellos que están en su casa. Pero te digo algo, ese es el comienzo en tu vida de sufrirlo. Pero ten cuidado, no te enfríes. Porque si sientes el no venir a congregarte, te quiero decir que en tu casa también hay una Biblia. Te quiero decir que en tu casa también se puede orar en el patio o se puede orar en un lugar encerrado y doblar las rodillas por la situación que está pasando. Aún se puede salir con una mascarilla y a 1 metro de distancia hablarle al vecino acerca de Jesucristo, de su salvación. Aún se puede hacer la obra de Dios. Por eso cuando vemos eso, tenga cuidado. El Señor quiere que haya un fuego ardiendo, pero para seguir haciendo la obra. Porque mire, no lo busque, pero escúcheme atentamente. En Hechos 17, versículo 16. Mire lo que sucedía en Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía o se encendió viendo la ciudad entregada a la idolatría.
cuando vio a la gente a su alrededor, cuando Pablo mira a la gente a su alrededor en Atenas y ve que están adorando a tantos dioses, se llenó él de un fuego de decir: yo necesito predicar a Jesucristo aquí. Y ustedes pueden ver en la historia que ese hombre, Pablo, se para en el Areópago y da uno de los mensajes más profundos en cuanto a la salvación. Y muchos griegos que estaban ahí, dice la Biblia, se convirtieron. Tremendo. Pero Pablo, ¿qué lo llevó a predicar? Al ver a la gente a su alrededor como estaba. Se enardeció, dice el texto. Entonces hoy en día, en la situación en que estamos viviendo, nuestro corazón debería enardecerse al ver que la gente está buscando esperanza en otras cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo hablándole a su discípulo, que llegó a ser el pastor de la iglesia. Y Pablo le dice a este discípulo, Timoteo: por lo cual te aconsejo, capítulo 1, versículo 6 de segunda de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. Mira, Timoteo le está diciendo: tienes un fuego en ti. Hay algo en ti que es diferente a la sociedad, y enciéndelo, por favor, porque gente lo necesita. Y es exactamente lo que tiene que suceder en nosotros. El fuego de aquellos hombres en la historia que encontramos ahí en Esdras y que encontramos también de Ageo en Zacarías, esos hombres se les había apagado el fuego cuando el rey Artajerjes dijo: ya no se pueden congregar más, ya no se pueden reunir más, ya dejen de hacer lo que están haciendo. Y el corazón de ellos, dice la Biblia, simplemente se enfrió y dejaron la obra, así. Al tiro, dejaron la obra. Ni se cuestionaron, dejaron las obras. El fuego de ellos había apagado. Y Dios tuvo que mandar a Ageo y a Zacarías para predicarles, levantarlos, animarlos. Y llega Ageo y Zacarías y comienzan a predicar. Y ellos, dice la Biblia, que ellos se prendieron, algunos de ellos. Despierta el espíritu de Zorobabel, despierta el espíritu de Josué el sacerdote. No el otro Josué, por favor, por si acaso no lo confundan, es Josué el sacerdote. Se encienden ellos al escuchar la predicación y dicen: no podemos estar quietos, vamos a parar la obra. Pero ¿qué había dicho el rey? ¿Qué había dicho el edicto del rey? Que no. El edicto del rey dijo no, pero ellos fueron igual. Fueron confiados por la predicación. Y a veces, mi hermano, estamos en la iglesia o hoy estamos en nuestra casa y todavía no está ese fuego en nosotros. Siendo que el poder de Dios ya está en nosotros con su amor, nos conectamos con Dios cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos mueve. Por eso, ¿qué tiene que hacer Dios para que prendamos? ¿Qué tiene que hacer Dios? Si usted va a la historia, para los que les gusta la historia, y usted va que, mire, sucedió hace 2000 años atrás aproximadamente, donde Dios trae un mensaje al pueblo de Israel. Y le dice a aquellos judíos y al pueblo judío y al pueblo judío creyente, al pueblo creyente judío, algunos que tenían una mezcla, y a los cristianos ancianos del camino, que dice que ellos escucharon la palabra de Dios, recibieron a Cristo en su corazón y empezaron a congregarse, dice la Biblia, en sus casas. ¿Ha leído eso en Hechos 2, cierto? Empezaron a congregarse en sus casas. Y cuando el Señor le habla a través de los apóstoles y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he enviado. Cuando el Señor da esa instrucción, los apóstoles transmiten eso a todos los que estaban en sus casas. Los que estaban en sus casas no quisieron salir. No quisieron evangelizar. Y por eso dice el libro de Hechos, producto de que los creyentes no querían salir de sus casas a evangelizar, porque tenían todo en común, compartían los unos con los otros, dice la Biblia que Dios envió persecución sobre la iglesia. ¿Qué trajo como consecuencia la persecución?
gente que a los cristianos los tiraban a los circos de los romanos, cristianos que eran amarrados de caballos y los tiraban de las extremidades, cristianos que calentaban plomo y echaban plomo por su garganta caliente para que no predicaran el evangelio. Eso sucedió y los creyentes lo siguieron haciendo, que imagínense, el evangelio se multiplicó por todo el mundo. Producto de los cristianos tuvieron que salir de sus casas arrancando. Yo creo que los sucesos y dificultades en la vida, pandemias que han sucedido en la historia, creo que tiene gran parte para que haya un avivamiento de parte de la iglesia de Dios. Y no todo lo contrario. No es un esconderse de las iglesias cristianas. Me da tristeza y pena ver la iglesia como está viviendo hoy en día. Es increíble que nosotros, imagínense, miramos en la televisión, no salgan de sus casas, pero nuestras entidades tienen filas de 100, 200 personas en la calle y a ellos no se les dice nada. O tú inclusive, hermano, en la casa, a lo mejor te estás cuidando en tu casa y a los hermanos adultos mayores van a cobrar en una fila su pensión. Pero no pueden evangelizar, no pueden hablarle al vecino, no pueden darse una vuelta por la iglesia. Eso me está costando entender. Y eso pasa porque Satanás quiere que el espíritu de la iglesia vaya bajando a través de su fe. ¿Qué hizo el Señor con este pueblo que estaba en esa parada? Mandó palabra de Dios a través de 2 profetas. Y lo primero que le dijeron los profetas, que es lo que estamos sabiendo: levántate, anímate, le dijo Ageo y Zacarías a estos hombres. Miren lo que después le vuelven a decir. Esdras capítulo 5. Esdras 5, versículo 2. En Esdras 5:2 dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Se da cuenta que después de escuchar la predicación de Zacarías y Ageo, la iglesia que estaba, o los hermanos que estaban construyendo la iglesia, edificando, juntándose para edificar, no todos, algunos se animaron con la predicación. Y número 2, se levantaron. Se levantaron. Ellos se levantaron porque ya ellos estaban literalmente sentados sin hacer nada en la obra de Dios. Y hay muchos creyentes que más encima, yo les digo y con mucho respeto, estaban sentados aquí en la iglesia. Imagínense ahora sin iglesia. Estoy hablando del templo. Habían creyentes que estaban viniendo a la iglesia y han estado viniendo y no están sirviendo en la obra de Dios, solamente estaban escuchando en la obra de Dios. Si aquí estaban así, imagínense afuera. Peor. Pero gracias a Dios, Ageo predicó, Zacarías predicó y se encendió el fuego en algunos de ellos. Y ojalá en esta crisis se encienda tu fuego. No dejes de hacer lo que tienes que hacer como cristiano, en todo sentido. Dice aquí la historia que viene Ageo y se levanta el pueblo, Zorobabel, Jesúa se levanta. Ageo y Zacarías les ayudan. El predicador también es parte de la ayuda. Ellos como líderes pudieron animar a otros para que siguieran la obra. Por eso, mi hermano, hay que levantarnos. Hay que levantarnos. Dios le dijo a Abraham en Génesis 13:17: levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Le estaba diciendo a Abraham: levántate. Era el Abraham sin H, para los que les gusta la lectura. Era el Abraham sin el poder de Dios hasta el momento. Pero ese Abraham, Dios ya le estaba diciendo: no puedes seguir igual Abraham, levántate y empieza a hacer las cosas correctas para Dios.
Hermano, cuando uno mira la palabra de Dios, tenemos tantas promesas. Dios le dijo al Josué de verdad, no al sacerdote: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Se está refiriendo a personas que están dentro de nuestros grupos que no quieren realmente la bendición. Por eso hay que predicarle a aquellas personas para que se levanten. Josué estaba triste porque había pecado en Israel. Y Dios le dice simplemente: levántate y empieza a hacer lo correcto. Josué estaba triste porque había un anatema, porque había gente que no quería hacer lo correcto. Y yo te digo, hoy en día yo puedo encontrar hermanos que no quieren hacer lo correcto delante de Dios en esta pandemia. No importa, me levanto yo. Me levanto. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Y mira ahí, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Muchos pasajes en la Biblia donde la Escritura dice: levántate. Muchos. Y fueron tiempos, te quiero decir algo, fueron tiempos peores de lo que estamos viviendo, donde en una sola batalla se perdían miles de personas. Miles en un día. Y Dios aún así le decía a esa gente: levántase. Dios dice a Josué otra vez: levántate, yo tengo una victoria para ti. No podemos ver la victoria si no nos levantamos, si nos quedamos sentados, si todo el mundo anda de pánico. Todo el mundo anda de pánico a nuestro alrededor y nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante. No nos sentemos, levantémonos con muchas cosas que podemos hacer, inclusive estando de casa. Dejemos de estar acostados en las cosas de Dios. Esdras capítulo 10. Así que veíamos en la historia que estos personajes después de la predicación se levantan. En el contexto de la historia, acuérdense que Artajerjes mandó un edicto o decretó un edicto donde dijo que no podían construir la iglesia, no podían congregarse, estaba prohibido. Y usted se acuerda en los tiempos antiguos cuando el rey decía, se hacía, porque costaba la muerte. A pesar de la prohibición, se levantan estos hombres por la predicación de Ageo y Zacarías, y dice ahí en Esdras, versículo 10 al 4, donde dice: levántate, porque esta es tu, ¿qué dice? Pero es que el rey dijo, es tu obligación. Es que el rey dijo que no, es tu obligación. Levántate, es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate. ¿Y qué le dice? Pon manos. Maravillosamente, predicadores diciéndole a la gente lo que había que hacer. Había un edicto. Hoy día hay edictos. Pero no te olvides, nosotros bajo qué nos movemos. Una frase que me ha gustado en estos tiempos y se la comparto. A mí, ustedes saben, la iglesia sabe que me encanta la frase. Mi esposa me anda buscando, mira, me dice, lee esto, lee aquí. Siempre cuando vengo, hoy está, Lucho, mira esta frase, la acabo de encontrar, mírala. Y yo alguna, hoy está buena, la guardo, otra la anoto. Otra no son tan buenas según yo, pero a ella le gustó. Pero mire esta frase, que tiene que ver con estos tiempos. Ora en estos tiempos. Ora
como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Lo voy a repetir. Tremenda frase, poderosa, maravillosa. Lo voy a repetir. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Había un edicto del rey en aquel tiempo y ellos oraron a Dios: Señor, yo sé que el rey tiene prohibido esto. Yo sé que el rey tiene prohibido esto, pero Señor, ayúdanos. Ahí está la oración. Después de que oraron, ahora dijeron: ya oramos, esto depende de Dios. Ahora, a trabajar, porque esto depende de mí. ¿De quién depende hoy que la iglesia esté viva? Se siga moviendo, se siga congregando en sus casas, en el templo. ¿De quién depende? No depende de lo que diga los decretos de alta jefe. Dependía de la predicación de Dios a través de Ageo y Zacarías. ¿Qué les dijo el Señor ese día? Levántate, porque esta es tu obligación. ¿Y no es mi obligación también con las leyes? ¿Sí? Por eso ora. Y que eso dependa de Dios. Pero trabaja para que eso dependa de ti. Mire qué sucedió en Ageo. Por favor, vuelva a Ageo. Debemos orar y clamar al Señor en estos días difíciles. Seguir orando más y más en nuestras casas. Pero también hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Trabajar y echarle ganas por el Evangelio, por la iglesia, por la obra. No sé en qué momento muchos creyentes pensaron que la iglesia dejó de trabajar. Si la iglesia sigue operando, la iglesia no muere. Y la Biblia lo dice, nada prevalecerá contra ellos. Ageo capítulo 2, versículo 1 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: hablará ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, el que se había levantado a construir, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Te hago una pregunta. ¿Cómo veías a esta iglesia antes de la pandemia? ¿Cómo la ves ahora? Es una pregunta que te hago a ti y a los que están en su casa. Es ahí cuando uno se emociona, cómo veía la iglesia antes y cómo ve la iglesia ahora. Es una pregunta que vemos justamente que Dios trae sobre el profeta. ¿Se dan cuenta cómo ves la primera con la de ahora? Pero mire lo que dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos, pues ahora? ¿No es triste mirar la iglesia ahora? ¿Ver cómo está? Pero mire lo que dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tremendo, porque yo lo aplico. Cuando leía este texto en mi casa me emocionaba, porque miraba mi iglesia. ¿Cómo veo mi iglesia? Y yo podría decir: mira, está vacía, qué triste, me emociono. Y he botado lágrimas al ver mi iglesia. Venir en la semana y encontrar a nadie.
reuniones suspendidas, esto suspendido, esto acá suspendido. Ahora veo la historia y dice, ¿cómo ves la casa? Oh, la veo mal. ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? Esforzado, levántate, manos a la obra. Es tiempo de que la iglesia en estos tiempos deje de estar quieta y comportándose igual que el mundo. Anímese en su casa a predicar el Evangelio, a buscar de la Biblia, a ayudar al necesitado, de vez en cuando pegarse una vuelta por acá, ofrendar, diezme. No estamos de vacaciones, mi hermano. Somos la iglesia viviente, del Dios viviente. Y aquí vemos a Ageo como le dice al pueblo, hagan, construyan, no importa que el rey diga que no, háganlo igual. Dios le dice a Zorobabel a través de Ageo, esfuérzate. Y luego va con Josué, el sumo sacerdote, y le dice, esfuérzate. Y va donde el pueblo y le dice, esfuérzate. Son de las pocas veces que en la Biblia encontramos un mensaje de Dios ocupando las mismas palabras. 3 veces mencionó la misma palabra. Esfuerza, esfuérzate y esfuérzate. Y cuando usted inclusive va al hebreo y busca la palabra cobra ánimo, se va a encontrar la misma palabra de estas 3. Esfuérzate. 4 veces mencionados en la Biblia la palabra esfuérzate en un periodo donde dijeron que a la iglesia había que parar su construcción y no se podían juntar más los hermanos a reconstruir el templo, por orden del rey. Y Dios trae 2 predicadores para despertar y mover a la gente. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué había hecho el pueblo de Dios en ese tiempo? Orar. Y después que oraron a Dios y dependía de Él, se pusieron a trabajar. Por eso, mi hermano, tienes que esforzarte. Tenemos que prendernos, pararnos y ponernos manos a la obra y trabajar. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia nos ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, mi hermano, si hay que esforzarnos para la gracia de Dios que nos ayuda a seguir adelante, es con la gracia de Dios que nos podemos reunir, escuchar predicación, alabar a nuestro Dios, y podemos hacer tantas cosas, o más de las que estábamos haciendo antes, inclusive congregando. Juan 6:27. Ahí tienen una tremenda promesa de Dios aplicado en nuestros tiempos. Léalo fuerte, por favor, porque es una promesa para usted y para mí que es aplicable en estos tiempos. A la 1, a las 2 y a las 3. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que habría de permanecer, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Señor Dios el Padre. ¿Acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? Ahora entiende por qué Dios dice, levántate y trabaja para la obra de Dios. Porque si trabajas para lo que es la comida, eso va a perecer. No te olvides que toda enfermedad, todo lo que está sucediendo en nuestra naturaleza es producto del pecado. El pecado entró en el mundo producto de un error espiritual. Y hoy en día le estamos teniendo temor al pecado del mundo natural. Hoy en día nos tienen encerrados en nuestras casas porque hay temor a lo que puede suceder. Y yo te digo, y lamentablemente hay una falta de información en todo sentido que a la gente la tiene en pánico. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así dice el Señor en su palabra. Cuando a ti te falta conocimiento cabal de algo, entonces te entra el pánico y el miedo y empiezas a tomar muy malas decisiones. Pero la Biblia nos dice que tenemos que trabajar y seguir adelante. El pueblo de Judá dejó la iglesia, dejó la obra de Dios, se sentaron y empezaron. Si usted lee la Biblia, porque eso es lo que habla Ageo, y Esdras igual,
la gente estaba construyendo la casa, el rey mandó un edicto, ya no se puede construir más, no se pueden congregar más. La gente volvió a sus casas y dice Esdras, y Ageo también lo cuentan, que la gente en vez de seguir en esto, se dedicaron a hacer las cosas en su casa. Entonces yo he escuchado, y no me malinterpreten, hoy ahora que estoy en cuarentena he hecho un montón de cosas en mi casa que no había hecho antes. ¿Y cuántas cosas de esas fueron espirituales? La cuarentena es para despertar el espíritu en nuestro ser y no necesariamente para hacer mejoras en nuestro hogar, porque la Biblia dice bien claro, eso es perecedero. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. La gente dejó de ir a construir y se fue a sus casas y empezaron a plantar viñas, y ahí es donde el Señor está trayendo todos estos mensajes. Mire Esdras capítulo 5, por favor. Esdras 5, versículo 3. Judá comienza a trabajar, comienza a cortar madera, todo el pueblo se empezó a hacer sus cosas. Pero algunos se levantaron por la predicación y se fueron a la iglesia. Y Judá en especial y otros más, Zorobabel, empezaron a construir. Estaban las bases ya hechas, estaban los cimientos. Si leen el contexto, por tiempo no lo leemos, pero estaba toda la base hecha. Había que empezar a parar la iglesia, los muros, todo en aquel tiempo. El rey dijo, dejen la obra, ya no se puede hacer nada. Pero ellos fueron, dice capítulo 5, versículo 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Satar-Boznai y su compañero, y le dijeron así a los que estaban construyendo, el rey que había dicho que no, pero siempre nos faltan los sapos copuchentos o los que les gusta andar sembrando el pánico, nos faltan. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Satar-Boznai y su compañero, y le dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres? ¿Para qué querían los nombres? Para ir acusando. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mire lo que dice. Mas los ojos de Dios estaban sobre ¿quién? Sobre los que estaban construyendo, no sobre los que estaban opinando. Dios está pendiente del que está trabajando, no del que no está aportando en nada. Amén. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. A la final le fueron con el cuento a Darío, el rey Darío. Pero me encanta, en cierta manera, estoy tratando de parafrasear, aquellos hombres que se despertaron por la predicación de Zacarías y Ageo, dijeron, me da lo mismo lo que estos anden hablando, me da lo mismo que me estén diciendo que a aquel le pedí permiso, vamos a trabajar si Dios quiere que sigamos adelante. Oramos a Dios. Y ellos mandaron carta a Darío, él la recibe y las cartas decían, Darío, mira lo que dijo Ciro, mira, no están cumpliendo lo que dijo Artajerje. Entonces, por favor, porque ya habían pasado muchos años, le dice, vayan a revisar los archivos del rey, la orden que ejecutó y que dejó. Pero no se olviden que ¿quién está en medio de todo esto? ¿Quién está moviendo los hilos? Hay dos entes moviendo los hilos cuando hay esta circunstancia. Uno es Satanás, acusando para parar la obra, y otro es Dios, diciendo yo tengo el control. ¿Amén? Amén. Esdras 6. Estamos comiendo casi todo el libro de Esdras en esta historia. Versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Satar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, ¿qué dice? Alejaos de allí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar,
y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que da la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río. Sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios de los cielos, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altare este decreto se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado decreto, sea cumplido. Me llega a erizar la piel. Tremendo. Porque Artajerjes dijo, no se reúnan. Llegó otro rey. Le fueron con el cuento. ¿Y qué dijo el rey? Déjenlo. Y más encima tienen que mandarle todo lo que necesiten. A ellos le iba a salir caro por entrometerse con Dios. Y dice más encima, déjenlos construir. Déjenlos que se congreguen. Y empezaron justamente a terminar la obra. ¿Quién movió el corazón de Darío? ¿Quién mueve el corazón de las autoridades? ¿Quién las ha puesto como autoridades, dice la Biblia? ¿No es Dios de los ejércitos? El pueblo se había desanimado cuando le dijeron que no se podían congregar más o construir más. Pero Dios quería que la obra se hiciera igual, porque está basada en convicción. Y mandó a aquellos dos profetas, tremendos predicadores, y animaron a la gente. Y al final se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos. Los ojos de Dios estaban sobre el pueblo. Por eso, mi hermano, sigamos haciendo la obra de Dios. Sigamos. Mi hermano, no puede parar la iglesia de Dios, porque son nuestras convicciones. Y hoy en día le estamos temiendo más al mundo que inclusive el temor a Dios. Por eso sigue haciendo la obra. Dios no está de vacaciones y tú espiritualmente en tu casa tampoco. Como nunca tienes que buscar tu Biblia, como nunca tienes que evangelizar. Algunos van a decir, pero no se puede evangelizar, mi hermano. Eso es lo que me parece, me da mucho cuidado. Podemos hablar con la cajera cuando vamos a hablar a comprar el pan. Eso es evangelizar. Pero mucha gente piensa que porque nos decretaron estar en casa y que, ojo, y te quiero anunciar algo, no lo han decretado. A nadie se le ha prohibido salir de sus casas. No hay ninguno. El otro día miraba ahí cuando algunos alcaldes salieron diciendo de que estaba prohibido abrir locales y cuantas cosas más. Y a la semana siguiente un par de empresas demandaron al alcalde y el alcalde con la cola entre las piedras dijo, sí, nos equivocamos, no deberíamos. Hoy día el mundo a nuestro alrededor está diciendo tantas cosas y tomándose partes. No caigas en ese juego. Alguien me podría decir y recitar Romanos capítulo 13 para decir, pero el Señor dijo que debemos obedecer a las autoridades. Sí, yo la estoy obedeciendo. La estoy obedeciendo. Estoy siguiendo lo que me dicen, pero en ninguna parte me han dicho que yo no me puedo congregar. Puede ser donde sea, con quien sea y donde sea. Sí me está prohibido un número de congregación, un número de personajes, pero no me han prohibido congregar. ¿Y sabe por qué no te van a prohibir congregarte? Para los hermanos que a veces hacen sus recomendaciones,
Porque no se olvide que el primer país en Latinoamérica, y yo creo que Dios por eso bendice este país, el único y el primer país en Latinoamérica que se estableció por ley el libre culto fue nuestra nación. Por un decreto, nosotros no se nos puede prohibir congregar, sin limitar el número, y puede ir bajando el número. Si hoy día me dijeran no se pueden congregar más de 10, no importa, pero me congrego igual con 10. Pero mi hermano, le animo a usted a levantarse, a encender el fuego que está en usted, y no se olvide que la última palabra y decreto la tiene el Señor. Y creo que la iglesia se tiene que levantar. Doy gracias a Dios porque, siguiendo estos consejos para los que están en nuestra casa, mientras usted está en su casa y que también tiene que cuidarse, en especial el adulto mayor, hemos estado en esta semana construyendo en nuestra iglesia, estamos haciendo salas. ¿Y sabe por qué estamos haciendo salas? Porque yo creo que la iglesia va a seguir creciendo. Amén. Estamos haciendo salas porque nuestros hijos, tarde o temprano, van a volver de su tiempo ahí en sus casas y necesitan un lugar cómodo, abrigado para que se congreguen. Entonces seguimos haciendo la obra, y yo no quiero parar la obra, y por si acaso le animo a no parar la obra. Si usted no puede estar con nosotros construyendo, haciendo, porque hay algunos hermanos que han venido a ayudar a parar un panel, a hacer algo, amén. Pero si usted no puede, igual aún así de su casa nos puede ayudar. No se olvide que la iglesia no está dormida. Usted puede seguir ofrendando. Doy gracias a Dios por aquellos hermanos que me escribió una hermana ayer y me decía: pastor, estoy desesperado, se me han acumulado las ofrendas, ¿cómo lo hago? Yo digo, tremendo, que una hermana esté desesperada porque se le está acumulando el dinero. Hay otros que mientras más se le acumule, más bendecidos piensan que son. La iglesia no ha dormido y la iglesia sigue haciendo. La iglesia sigue trabajando. Pero ¿qué estás haciendo tú hoy en día en tu casa para que la iglesia esté viva y despierta? Vamos a ver. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por este desafío que nos haces en esta mañana. Sé, mi Señor, que quizás mis palabras podrían sonar hasta arrogantes, pero creo que son tan suaves en comparación a Ageo y a Zacarías cuando le habló a esa gente, que los levantó, que los despertó, que se desafiaron a pesar de que había prohibiciones de seguir haciendo la obra de Dios. Cuando el rey o el presidente se entera que estaban haciendo aquello, Dios tocó el corazón de esos hombres para que más encima proveyeran todo lo que faltaba. Yo creo que seguimos teniendo el mismo Dios. Ese Dios que trabajó en el corazón de Darío es el mismo que puede trabajar hoy en día en nuestra situación. Y no puede salir airoso. No te desanimes, sino todo lo contrario, levántate. Si por las circunstancias que estás viviendo has estado aislado, solo, sin trabajo, no te olvides que a la final Dios dice que todo lo terrenal es pasajero, lo espiritual es lo que va a quedar. Pero también si tú te aferras y te animas en lo espiritual a seguir haciendo la obra, Dios se encargó de proveer todo lo material para la construcción del templo y la mantención de aquellos hombres que construían. Corderos, ovejas, pan, aceite. Llegaron ese día a los hermanos que estaban haciendo la obra. Creo que en nuestra vida puede suceder lo mismo si se enciende el fuego en nuestro corazón. Por eso, Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, dame la oportunidad para poder llevar a cabo este mensaje. Dame la oportunidad de la enseñanza de Ageo, de Esdras, de Zacarías, de animarme a hacer más por la obra de Dios a pesar de que esté en mi casa. Lo dije hace un momento. La oración es depositar toda la dependencia en Dios. Una vez que has hecho eso, ahora es tiempo de que tú trabajes porque estás confiado. Gracias, Padre. Bendice a cada uno, a mis hermanos que están en sus casas y a los que han llegado aquí en esta mañana a ayudar a ser parte
y a mantener justamente despierta y viva la iglesia y ser fiel a uno de sus mandatos, no dejar de congregarse. Bendícelos de igual manera. Gracias, Padre. Pedimos porque prontamente volvamos a la normalidad. Que así sea, pero para hacer más para tu obra, no para buscar nuestra comodidad. Gracias, mi Señor. Bendice este tiempo, bendice todo lo que se hace en este lugar y se va a hacer durante el día. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.